¿Alguna vez te has preguntado por qué un material como el acero tan resistente se deteriora? Bueno, la causa es un fenómeno llamado corrosión. Ven y te explico en un mapa conceptual las causas y los efectos y cómo podemos evitarlo. Acompáñame. Describiendo nuestro mapa conceptual para la protección contra la corrosión tenemos la producción de acero. El acero es una aleación de hierro-carbono con un contenido máximo de carbono del 2%, que contiene pequeñas cantidades de otros elementos químicos tales como el manganeso, el silicio, el fósforo y el azufre. ¿Cómo se va a presentar la corrosión en el acero? La corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno. Se puede presentar de distintas maneras: una corrosión uniforme y una corrosión localizada. La corrosión localizada se divide en la siguiente: macroscópica y microscópica, dando como resultado la macroscópica es la corrosión galvánica y la corrosión por grieta. Además, el ataque selectivo y la corrosión microbiológica. En la corrosión localizada tenemos que puede ser bajo tensión, una corrosión por erosión y una corrosión intergranular. Para nuestros distintos tipos de acero, en los aceros patinables, que son los aceros también conocidos como aceros de intemperie o weathering steel, son aceros de la baja aleación que van a desarrollar una capa protectora de óxido en su superficie al ponerse en contacto con la intemperie. ¿Cómo vamos a prevenir la corrosión? Existen formas simples y también evitando la humedad residual. En la forma simple, entre más simple sea la forma de la construcción, refiriéndonos al proyecto arquitectónico, mejores serán los resultados para la elección de una buena protección contra la corrosión. Y evitando la humedad residual, la corrosión no puede existir en ausencia de la humedad. Esto es importante. Por eso que el ingeniero deberá garantizar que la construcción quede aislada de la humedad tanto como sea posible. Preparación de la superficie de la pintura. La preparación de la superficie constituye una etapa importantísima en la ejecución de la pintura, que está directamente ligada con su buen desempeño o la protección extra, que es el recubrimiento. Debemos considerar la limpieza superficial y un buen anclaje mecánico. Es importante considerar la protección del acero contra el fuego, ya que es crucial porque el acero, aunque no es combustible, pierde resistencia estructural a altas temperaturas, lo que puede llevar al colapso de la misma estructura en sí. Ahora analizaremos los tipos de corrosión. Tenemos corrosión seca y corrosión húmeda. Generalmente, vamos a ampliarlo aquí, a temperatura ambiente la mayoría de los metales tienen una capa muy fina de óxido que resulta como la reacción del metal con el oxígeno de la misma atmósfera. Pero la corrosión seca generalmente está inactiva, porque como mencionamos anteriormente, a medida que hay más humedad, pues es más propenso el acero a corroirse. La corrosión húmeda tiene lugar en entornos húmedos, es decir, en los que la humedad relativa va a superar el 60%. La protección de los aceros para nuestras estructuras. Vamos a tener tres tipos de protección. La protección catódica, los fenómenos de corrosión galvánica y la serie galvánica son la base de la protección catódica. Es un sistema en el que la estructura que se ha de proteger se convierte en el mismo cátodo. Para el acero inoxidable, la resistencia a la corrosión atmosférica asociada al acero inoxidable procede en una gran medida de su contenido en cromo, que contribuye a formar una delgada capa protectora de óxido que además estéticamente es bastante agradable. Por eso a veces dejan los elementos de acero inoxidable sin ningún tipo de recubrimiento, porque es bastante bonito. También tenemos aceros resistentes a la corrosión atmosférica. Estos aceros solo contienen de 1 a 2% de adiciones de algún tipo de aleación,
Por ejemplo, puede ser el cobre, el cromo, el níquel y el fósforo. Factores que gobiernan la protección del acero. Tenemos la esperanza de vida, la preparación de la superficie, los revestimientos superficiales y el mantenimiento de las estructuras e instalaciones, que es de suma importancia. En la esperanza de vida, las estructuras e instalaciones siempre tienen normalmente una vida prevista o una temporada de vida prevista. Si tras el eje de ejecución de la misma estructura es inaccesible, el sistema de protección inicial ha de tener la misma vida que el del acero. En la preparación de la superficie debemos tener eliminación de cascarilla y herrumbre y debemos hacer algún tipo de limpieza por chorro. También hacen una limpieza a propulsión que es con arena. Debemos desengrasar el material y tener la mínima rugosidad superficial en nuestro acero. Para los revestimientos superficiales tenemos un sistema que es el más común que se utiliza, que es el sistema de pintura, algún tipo de revestimiento metálico, metalización, entre otros. Y el mantenimiento de las estructuras e instalaciones. Este método preferible de determinar las necesidades de mantenimiento es mediante inspecciones planificadas realizadas en intervalos bastante regulares para ver si la estructura presenta algún tipo de patología o deterioro con respecto a el tema de oxidación. Protección práctica contra la corrosión de edificios. En este ítem tenemos lo siguiente: tratamiento de las conexiones, el tratamiento de la soldadura, tenemos los entornos externos y los entornos en el interior, además de algunos tipos de casos especiales. En el tratamiento de las conexiones siempre debemos considerar los tornillos, tuercas y otras piezas de conexión, protegerse con un sistema de revestimiento de una calidad al menos igual a la utilizada a todas las superficies generales, al menos igual, pero se recomienda que sea un poco mayor. En el tratamiento de la soldadura, la técnica de soldadura influye sobre si las zonas soldadas se protegen tras la preparación de la superficie y antes de la soldadura. Se deja al descubierto hasta que se ha concluido la misma soldadura. En los entornos externos, el proyecto juega un importante papel a la hora de establecer el entorno al que vamos a someter el acero, ya que dependiendo del tipo de clima podemos tener mayor índice de humedad o menor. Y en los entornos en el interior es imposible definir el microclima existente en torno a un edificio, por eso debemos considerar como que todo el edificio va a tener un entorno externo, dependiendo de la ubicación del mismo. En nuestros casos especiales, pues un problema particular es el desenconchado o la fisuración del hormigón asociado a la corrosión de su propia armadura. Para la protección contra la corrosión en los puentes, bueno, tenemos el tipo de condición de exposición, los sistemas de protección, la protección de diversos elementos del mismo. En las condiciones de exposición el entorno influye, ya habíamos hablado de eso anteriormente. Los sistemas de protección como los de revestimiento para puentes y los revestimientos metálicos, que son los tipos de revestimiento, y la protección de diversos elementos, como cuáles, como la estructura bajo una carga, como los cables y aparatos, elementos secundarios y el tema del acero inoxidable. Tenemos la corrosión en plataformas petrolíferas y tabla estacas. En esto tenemos la corrosión en suelos, que requiere la presencia de un electrolito y de circunstancias que produzcan en el acero o el hierro zonas anódicas y catódicas para la protección. En tablaestacas o tablaestacado, las secciones utilizadas para el tablaestacado de acero proporcionan la máxima resistencia y durabilidad de manera coherente con unas buenas propiedades de hincamiento, con el menor peso que un buen proyecto puede conseguir. Y los métodos de control de corrosión eléctricos, como el método más conocido es la protección catódica, pero existen otros como la protección anódica y el aislamiento eléctrico. Espero este breve resumen haya sido de toda ayuda, y si quieres profundizar más en el tema te dejo pues los documentos para un conocimiento más extenso de
la protección contra la corrosión.